a que oremos, a que saltemos al Rey. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias en Cristo Jesús por este privilegio de reino, por permitirnos participar de la visión que has puesto en esta casa, Señor. Gracias porque amamos esta casa, no la estructura, no lo físico, lo material, sino la visión. Esa visión de reino, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Gracias por tu Espíritu que nos abre cada día el entendimiento, que nos afirma. Y gracias por recibir una palabra, Señor, que aunque venga dura, es una palabra que nos confronta, pero que nos sana, Señor, que nos restaura, que nos limpia. Gracias, proclamamos que estamos bajo tu gobierno, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre y que todo está sujeto bajo tu señorío, Señor. Y que este es un tiempo de reposo, de gozo, de libertad, un tiempo de disfrutar tu perdón, tu obra perfecta en nosotros. Gracias, Señor, te honramos en Cristo Jesús. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. El tema que estamos desarrollando lo hemos titulado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, si algo tiene Dios para decirnos esta noche es cómo está nuestro amor por Dios y por lo de Dios. ¿Cómo estamos de pasión? ¿Cómo estamos? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Vamos a leerlo hasta el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea que esto primeramente va dirigido a nosotros los mensajeros, los pastores. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, autoridad y dominio sobre todas las cosas. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, habla luz, unción, su espíritu. Dice esto, o sea, el mismo Cristo. Yo conozco tus obras. ¿Qué dice el Señor? ¿Yo conozco qué? ¿Será que las obras que hacemos tienen amor o no? Y tu arduo trabajo y paciencia. Antes de seguir leyendo, la iglesia de Éfeso fue una iglesia que estableció el apóstol Pablo y dejó pastoreando a Timoteo. Ya después Juan, 30 años después, le vuelve y le escribe a la misma iglesia de Éfeso, a la misma iglesia. Aquella iglesia que se le destapó Cristo, se le destapó el reino, se le destaparon las riquezas espirituales. Aquella iglesia que Efesios 1:15 dice que se enamoró del Señor apasionadamente y de lo del Señor. Ya 30 años después, esa iglesia había perdido el ímpetu, el amor, la consagración, la pasión por Dios. La mayor tragedia que puede tener un cristiano genuino y verdadero es dejar el primer amor. Dejar el primer amor es la mayor tragedia. El primer amor no es que yo me erizaba cuando escuchaba las alabanzas y cuando el pastor hablaba yo me erizaba, ay, yo lloraba cuando entraba a la puerta de la iglesia. Eso no es el primer amor. Ese fue un estado emocional que cambió en nosotros porque estábamos muertos espiritualmente y empezamos a nacer de nuevo y necesitábamos de ciertos cuidados. Pero cuando la Biblia habla del primer amor, cuando Jesucristo lo dijo, es que Él es el primero en mi vida. Él es el primero en todas mis cosas. Dios es el primero en todas mis cosas. En mi relación, en mi intimidad, en mis deberes, en mis responsabilidades, en lo laboral, en lo familiar, en lo íntimo, en todo. Él es el primero. Porque entonces estaríamos diciendo que volver al primer amor tendríamos que llorar todos esta noche. Y a mí ya me cuesta llorar. Pablo lloraba muchas veces, pero ya era de gozo, ¿no? De alegría, de todo lo que Cristo había hecho en él. Entonces llorar uno, hermano, el Señor está aquí. No, Él está aquí. Y bueno, y si Dios lo toca uno para llorar, pues uno llora. Pero ahora se da cuenta uno que a lo que se le ha llamado primer amor es más algo emocional, es algo más del alma que realmente del espíritu. Que fue necesario vivirlo, como cuando un bebé recién nace y todos lo quieren, lo consienten y eso lo sonrisa. Pero a los 13 y 14 años ya nadie lo quiere ver. Vea, ¿quién quiere cuidar el bebé de 14 años? ¡Ay! ¿Quién va a cuidar a ese muchachito? No se lo aguanta nadie. Uno va creciendo, uno va madurando. Entonces 30 años después le escribe el Espíritu Santo por medio de Juan a la iglesia de Éfeso y le dice, sí, tú has trabajado, tú has hecho obras, tú sirves al Señor, pero sigamos. Y paciencia, Apocalipsis 2:2.
y que no puedes soportar a los malos. Oh, qué iglesia tan pura, tan santa. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Quiere decir que en el primer siglo también había apostolitis aguda. Apostolitis aguda es un síndrome que hay, que ya todo el mundo es apóstol. Todo el mundo nos acostamos pastores, nos levantamos apóstoles sin saber qué significa realmente un apostolado. Pastor, apóstoles hay ahora, los apóstoles no eran los que vieron a Jesucristo y entonces ya no hay más apóstoles. Después de Jesucristo y los 12 de su resurrección sí hubieron más apóstoles. Y todo reino tiene una constitución, un orden, una organización. Y Filipenses 4:11 dice que Cristo mismo constituyó a unos ¿qué? ¿A unos qué? Apóstoles, a otros pastores y a otros, ¿para qué? La edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hay apóstoles, entonces tampoco hay pastores. Tampoco no hay apóstoles ni pastores, ni profetas, ni hay maestros, ni evangelistas, entonces tampoco hay iglesia. No hay iglesia, porque Dios siempre ha trabajado con autoridades, con cabezas. Lo que pasa es que bíblicamente hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos pastores, que uno queda hasta aquí, como ya muy prejuiciado. Y está bien. Y está bien, porque un ministro maduro se puede dejar probar. Un ministro entendido, o un ministro, un pastor con motivaciones sanas, él no tiene problema que lo prueben, que lo ensayen, que lo revisen, que lo esculquen. Como Cristo Rey, no a mí, yo, mírenme, yo no, un ministro entendido, ¿de qué se va a esconder? Segunda de Corintios 4 dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Que tiene debilidades todos los ministros, problemas igual que todos. La única diferencia entre un ministro y la iglesia es un llamado. De resto, lo mismo. Y los dones que pueda tener uno y el otro. De resto, la misma unción, el mismo espíritu, el mismo Cristo, la misma salvación, la misma herencia, las mismas posiciones, lo mismo. No, el de acá está más ungido que allá. ¿Quién dijo? No, a mí me lo dijeron. ¿Quién? No, que la Biblia dice, ¿en dónde? Si 1 Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber de un mismo. Que uno tenga más manipulación que otro es diferente, pero unción, ¿a dónde dicen esas locuras? Tenemos el mismo espíritu. Que Efesios 4:11 habla de unos ministerios, que 1 Corintios 12 del verso 1 en adelante habla de 9 dones del Espíritu Santo. Entonces a mí me pueden haber dado el don de ciencia, de sabiduría, don de fe, y el de milagros no. A usted le pueden haber dado el don de milagros, úselo conforme a la medida de fe que Dios le ha puesto y con gobierno. No necesita hacer espectáculos ni show. Jesucristo sanaba y decía, ¿me lo digan? Use su don. Entonces le explico ese punto, es imposible pasarlo por alto porque igual hoy en día hay mucha apostolitis aguda. Apocalipsis 2:2 y no lo son. ¿Y los has hallado qué? O sea, mucho apóstol mentiroso. Un apóstol genuino de Jesucristo lo da todo por la causa de Cristo. ¿Usted quiere conocer quién es un verdadero apóstol? Número 1, lo ha dado todo, hasta el loro y el pájaro si tiene, y el perro y el gato, todo por la causa de Cristo. Eso es un verdadero apóstol. Y quiere ver otra señal, trae las marcas de Jesucristo, el vituperio, el menosprecio, el rechazo, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 4, tenidos como postrero, como la escoria del mundo. Y quiere ver otra marca, tiene que destapar a Cristo en todos los niveles, como hijo de Dios, como varón perfecto y como plenitud. Eso dice Efesios 4:11, verso 12, 13, 14, 15, hasta el 16. Sigamos. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, inició muy bien, una iglesia apasionada, y no has desmayado. Una iglesia apasionada, pero con el tiempo, versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema del ser humano es de prioridades. Ha invertido las prioridades. Has dejado tu primer amor. Yo no soy el primero en tu vida. Has puesto otras cosas, o tu vida, o otras vidas. Vamos a mirarlo en el orden que lo estamos estudiando.
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos dejado el primer amor, o sea, Dios no es el primero en nuestras vidas por la vida egoísta. Número uno, eso está en el manual que dispusimos para estudiarlo. Número uno, has dejado tu primer amor por la vida egoísta, la vida dominada por el ego, por el yo, por los intereses personales, primero yo, segundo yo y tercero yo. Filipenses 3:19 dice, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es sus propios deseos. Es que primero yo, porque tengo que amarme. Entonces se lo voy a decir en el orden. Amores que matan, amores que dañan, amores que destruyen. Primer amor, el amor hacia uno mismo. Jesucristo dijo, no es digno de mí, ni se me acerque. El que ama su propia vida no es digno de mí, ni se me acerque. Uy. El costo del discipulado. Se lo explico, la palabra más sencillas. La vida egoísta es la vida del yo. Estudiamos Job 29, donde Job sacó el yo 6 veces. Yo. La vida egoísta, el yo endiosado. Entonces, esa es la vida desordenada, mi propio interés, primero lo mío, es lo mío, es lo mío y lo mío. Es una vida dominada por el ego. Y el mayor daño que yo me puedo hacer es dejarme llevar más de esta vida y amar más esta vida egoísta que la vida espiritual, la vida de reino, la vida de gobierno, la vida en el orden de Dios, la vida equilibrada, la vida responsable. Esa no es la vida que en Lucas 14, 25 en adelante Jesucristo dijo que teníamos que morir. Esta no, esta es la vida de testimonio, la vida de fruto, la vida de un hijo de Dios, la vida espiritual, Gálatas 5, 22, esta no. Él dice, tiene el que no muera a esa vida egoísta, ni se me acerque. ¿O no lo dijo? Segundo, hemos dejado el primer amor por la familia. Terminamos amando más la familia que a Dios. ¿Y es malo? Sí. El mayor daño que yo le puedo hacer a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, mis nietos, tataranietos, bisnietos, tíos, primos, primas, novio, novia, es amarlo más que a Dios. Es el mayor daño. ¿Y cómo hago para ayudar a mi familia? Ame a Dios. Porque el Salmo 127 y 128 dice, Dios le edifica a su familia, Dios se la cuida, Dios se la guarda, Dios está pendiente de ella. En Génesis 22 le dice Dios a Abraham, ¿me amas? Y Abraham, oh claro, yo te amo. Ah, sí me ama. Vamos a hacerle la prueba del amor. Dame tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Usted cree que Abraham sí amaba a Dios? ¿Que Dios era el primer amor de Abraham? Claro, él había muerto a la vida egoísta. Y él había muerto a poner su familia en primer lugar. ¿Y sabe qué dijo? Empacó de muchacho y se lo llevó para el monte Moría. Y el muchacho le decía, papá, y el cordero tranquilo, todo bajo control, Dios proveerá. Papá, y el cordero, tranquilo, mío. Moisés, en Éxodo 2, del verso 3 al 6, Faraón dijo, todo hijo hebreo que nazca, a muerte, porque se ha multiplicado. Y escondieron a Moisés, pero ya a los 3 meses, no, ese Moisés era un tigre, corriendo, bueno, no corría, pero hablando, cantando, gritando, llorando. Y entonces el papá y la mamá, ¿qué hacemos? No, pues, él es del Señor, Dios tiene un propósito con él. Aquí con los hijos, mire la sabiduría de Moisés. Con los hijos no trata de papá, mamá, abuela, tío, hospital, clínica, partera o partero. Porque con tus hijos y los míos no depende de ti y de mí. Ellos vienen sellados con un propósito divino. Y si tienen que vivir procesos, pues que los vivan. Porque ¿qué dice el Salmo 27? Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el papá y la mamá. Y los principios que hay que darles y las normas y lo moral, claro, pero eso va con poder y efectividad cuando Dios es el primer amor de la familia. Y no estoy hablando de un amor religioso,
Un amor religioso de estar metido en la iglesia todos los días, aleluya, gloria a Dios, vamos a orar aquí todos, hasta el perro y el gato ahí, altar familiar. ¿Cuál altar familiar religioso? Tumbe eso, tumbe altar familiar, respete su esposo y su esposa y respete sus hijos. Y respete a Dios. Uy, ¿cómo así, pastor, ojo tan duro? Sí, así es. Más bien lea Eclesiastés 3, que habla de tiempos, que los hijos tienen que vivir tiempos, las parejas tienen que vivir tiempos, las familias tienen que vivir tiempos. Y si todos están en tiempo de comunión, intimidad con Dios, reúnase. Y eso es poderoso. Pero si no están en tiempo, el hijo amargado ahí, a ver, el altar familiar. Usted imagina un papá religioso, padre, reprendo al diablo, espíritu de Moló, Poló, ahora tantos espíritus que hay. Y un muchacho de esos que no, empieza a ver al papá y dice, papá está loco. Y como arruga la cara y tuerce la boca, fuego desciende, fuego desciende. Y el hijo... Y la esposa ya también ni entiende, no, pues como él dijo que el altar familiar, porque el pastor le dijo que el altar familiar, y juego, y 3 horas ahí él, bueno, no 3 horas, pero sí media hora o más de media hora, 40 minutos ahí, y el muchacho ahí parado ya que se sienta, hermano. Y la esposa diciendo, uy, mijo, usted sí está loco. Que respetarles el tiempo. Ah, si todos están en tiempo de reino, eso es poderoso, disfrutar de un rato de estudio bíblico, eso es un privilegio. Pero si no está en tiempo, respételo. Es que así va a venir al Señor. Ojo que lo está alejando. Y más con esa religiosidad. ¿Quién dijo que así viene al Señor? Y después va a predicar ni siquiera lo que sabe y destapa Deuteronomio 28:16. Y estas maldiciones te perseguirán. Maldito tu casa, maldito tu nevera. Claro, y el hijo y la esposa, ay, mi papá. Está como los 2 muchachitos que llegó el papá de la iglesia. Papá, ¿qué nos trajiste? Nada, mijo. Los amo. Y le dice uno al otro, yo prefería a mi papá borracho. Cuando mi papá era borracho, llegaba contento, llegaba feliz, llegaba con pollo, nos traía Coca-Cola, y papá era feliz. Pero ahora llega a la iglesia y llega amargado. Estamos hablando de realidades, ¿o no? Porque el evangelio son realidades. Sigamos. Tercero, ¿por amor a qué? A la familia. Ve, segundo. Tercero, hemos dejado el primer amor por el amor al trabajo. Lucas 14, 25 al 33, no lo voy a leer. La multitud iba con Jesús y él volviéndose les dijo, los confrontó y les dijo, el que ama más a su familia, su vida dominada por el ego y su trabajo, no es digno de mí, que ni se me acerque. No es digno de mí. Léalo y verá. El amor al trabajo. Entonces dice Juan 21:15, desde el 11, que Pedro, cuando el Señor dijo que iba a resucitar, Pedro le dijo a los muchachos, hermano, yo que aquí no pasó nada, yo me voy otra vez a pescar. Y 7 incrédulos se hicieron con él. Tomás fue el primero que dijo, yo también. Y se fueron a pescar. ¿Y aquella noche no pescaron? Nada. Llegó el Señor al amanecer a restaurarlos y les dijo, no, tírenla a la derecha. Un carpintero dándole consejos de pesca a un pescador que vivía en el mar y se las sabía todas. ¿Por qué cree que Pedro dijo, deja que vaya yo a ti en el mar? Porque él sabía dónde estaban las piedras. Él conocía de mar, pero no tenía miedo al mar. Ay, cuando ¿para qué quitó la mirada de él? O de la palabra que él le dio. Después dice que Pedro sacó 153 peces grandes, una pesca millonaria. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Me amas más que los pescados? Pero es que decía, uy Señor, qué pena, Señor. ¿Me amas más que estos? No le está diciendo los discípulos para ponerlos en controversia, en competencia, en pleitos, en celos. Pedro era los pescados en la mano. Lea todo Juan 21, el contexto. Y usted dice, ay, Pedro terminó amando más los pescados que a quién, que al Señor. Cuarto, hemos dejado el primer amor por el amor al Evangelio San Lucas. El Evangelio San Lucas, al dinero. Estos temas ya los vimos, estoy dando solo un repaso. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todo lo mal es el amor. Y entonces hablábamos de hombres que hicieron el negocio de su vida, utilizando el término negocio sanamente. Sanamente, el negocio de su vida.
Mateo contando billete. Te imaginas un gota a gota contando en la noche. Reído. Y pasó el reino, Jesucristo. Y Mateo estaba acá. Y el reino, que le dijo a Mateo, sígueme. Mateo hizo el negocio de su vida. Cambió la plata que tenía en la cabeza, por el reino. Porque plata sin reino, caída segura. Pero reino trae plata, bajo control. ¿Dónde tenía Mateo la plata? La cabeza, aquí es mala. Pero cuando recibió el reino, ¿a dónde le bajó la plata a Mateo? El único que repartió fue Zaqueo, que también hizo el negocio de su vida. Pero él no se quedó pelado. Pedro no se quedó pelado. Ellos siguieron a Cristo. Pedro siguió con sus pesqueras y sus barcas. No estamos hablando que amó más su trabajo. Un día quedaron aterrados los que habían cargado en la barca. Pedro les dijo, a ver, para abajo. Llegó el patrón, llegó el jefe, para abajo. Y Pedro montó en su barca, prendió un motor y fue a pescar. No estamos diciendo de regalar las cosas. Pastor, las traemos aquí a la iglesia. No, tranquilo, disfrútelas. Porque 1 Timoteo 6:17 dice que a los ricos de este mundo Dios manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en la riqueza, porque son inciertas. Hoy está y mañana está en la quiebra. Sino que sean ricos en obras y Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las disfrutemos. Pero ¿quién es la prioridad? Es Dios. Hemos dejado el primer amor por el amor al dinero. El dinero aquí es malo, pero acá es una bendición en los pies. Hicieron el negocio de su vida. Pero hubieron otros que no. El joven rico llegó con el show. Señor, te amo, te amo. El Señor le dijo, ah, sí, vende todo lo que tiene y dalo. No dice que me ama. ¿Y qué dijo él? ¿Se fue qué? Muy triste. Dijo, uy, el Señor le fue el espíritu. Se le fue la unción. Eso es una falsa profecía. ¿Se fue qué? ¿Qué pasó con Jesse? Jesse tomó riquezas antes de tiempo. ¿Y qué le dio? Lepra. ¿Por qué? Porque esos lingotes y esos vestidos los tenía en la cabeza. Yo imagino Jesse se miraba en el espejo y los lingotes, no, se veía, mejor dicho. Es que cuando uno tiene plata y no tiene reino, tiene lepra. Pastor, ¿me está diciendo eso a mí? Pues y entonces, ¿a quién más si usted que vino a escuchar la palabra de Dios? A uno le da lepra. Quinto, hemos dejado el primer amor por las obras religiosas. La gente ama más la religión, las obras, los sacrificios, los ayunos, las oraciones, las vigilias, los métodos, las estructuras, las estrategias, el haga, menos al Señor. Menos al Señor. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, sí, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y haces, pero el amor, porque Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, hacerlo con amor, como para el Señor y no para los hombres. Hebreos 6:10 habla del trabajo de Dios, no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que has hecho hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Obras de amor. Pero obras religiosas, hoy se le atribuye el poder a las obras religiosas. Ay, es que yo dejé de comer y Dios me dio nevera. Yo como bastante y también me dio nevera. Obras religiosas. Obras religiosas. No, usted dejó de comer y le dio nevera, no. Dios es bueno y le dio nevera. Porque hoy en día el Dios de mucha gente es la obra religiosa. Y entonces no hacemos obras religiosas, no. Yo voy a cerrar ahora al final qué clase de obras es que tenemos que hacer. Se lo digo de una vez, Gálatas 5:6, obras de fe, obras por amor. Gálatas 5:6 dice la fe que obra por amor, obras de fe, obras por amor. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Marta andaba en obras religiosas. ¿Y cómo terminó? Lucas 10:38 al 41, 42. ¿Cómo terminó Marta? Cansada, tamaleada, buñuelada, rifadas, ayunos, vigilias, reprensiones, guerras, campañas
champaña, no, empanadas, arroces de leche, irse a la finca los fines de semana. Marta hizo cosas. ¿Y sabe qué fue lo último que hizo ella? Levantarse contra el Señor y regañarlo. Vea, Señor, usted no me presta atención, a mí no me escucha, mire yo todo lo que he hecho. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, está muy afanada con muchas. Una sola cosa es necesaria, una obra de fe, una obra espiritual, una obra de amor. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será ¿qué? Esa es la mayor obra que usted puede hacer. Primero sentarse a ¿qué? A oír las cosas que Dios hizo por nosotros en Cristo en la cruz. Antes de ir a hacer loco como loco cosas, que al último termina confundido diciendo, ¿yo para qué hice todo eso? Gracias a Dios a Hechos 17:30, que dice que Dios ha pasado por alto la ignorancia de nuestros tiempos pasados. Hace rato eso Dios ya lo cerró. Y Colosenses 2:14 dice que anuló el acta, los decretos que nos era contraria. Quiere decir que tu hoja y la mía están limpias delante del Rey. O sea que libres de culpa, porque el Rey no nos viene a quitar la culpa o la culpabilidad. Errores, todos tenemos errores. Fallado, todos hemos fallado. Equivocaciones, todos tenemos equivocaciones. Pero qué lindo que un hombre de Dios, sea pastor, líder, ministro, cristiano, miembro activo de la iglesia, reconozca y diga, hombre, hemos fallado, pero ahora entiendo que el evangelio es mucho más. Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15:10, decía Pablo, yo he trabajado más que todos ustedes, le decía a los apóstoles y a los religiosos. Y después decía, no he sido yo. ¿Ha sido qué? La gracia de Dios conmigo. Segunda de Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Obras de amor, obras de fe, obras espirituales, obras preparadas, no obras religiosas. Sexto, hemos dejado el primer amor por el amor al mundo. Al mundo. Primera de Juan 2:15-17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, no ama a Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces a uno le han dicho que el mundo es la pachanga, la bailanga, el cigarrillo, el fumar, el tomar, la grosería. Bueno, eso pueden hacer parte de un sistema. Pero más que eso, primera de Juan 2:16 dice, deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. La tentación de Adán y de Eva, suya y mía, no viene con un grill que diga ahí jonca monca. Aguardiente blanco del Valle sin azúcar, o chiverriga, o yo no sé, usted qué. Ese es el mundo. El problema del ser humano fue una doctrina mentirosa que le metieron allá por los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Entonces ahí explicamos, ya lo vimos en Mateo 4:1-11, deseos de la carne es cambiar lo espiritual por lo material, porque cuando una persona tiene reino, ya el pecado no le gobierna, ni las obras de la carne. Deseos de los ojos, los reinos de este mundo por el reino de Dios. Ese es el negocio de los tontos, de los bobos, de los que se dejan engañar y terminan adorando las mismas tinieblas. ¿Qué dice Mateo 4:9? Que el diablo le llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, deseo de los ojos, y la gloria de ellos. Y le dijo, esto te lo doy si postrado me ¿qué? Ese fue el problema de Edén y ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano es más que tomar, fumar, bailar, es de reino, es de autoridad, es de sujeción una vez más al Dios de donde salimos. Donde dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué dice Juan 16 desde el verso 7 o desde el verso 6 en adelante? Les conviene que yo me vaya porque si no me fuere no les enviaré ¿qué? Él convencerá al mundo de la pachanga. Él convencerá al mundo del licor. Pastor, ¿y usted sabiendo que tomemos y leemos? Yo no he dicho eso. Yo siendo lo que dice la palabra de Dios.
Convencerá al mundo de fumar y de decir groserías y vulgaridades. ¿Por qué digo esto? Porque creemos que la iglesia salió del mundo porque no toma, no fuma, no baila y no dice groserías, pero sigue buscando los reinos de este mundo. Si los cultos que hacemos los cristianos es preocupados por una guapanela, por un trabajo, por el carro, por la casa, por el empleo, por enriquecernos, porque el evangelio prospera y prospera y prospera, y el que no esté prosperado pues está en pecado, o no diezma, o no sirve al Señor, o no está dando fruto. Hoy a eso nos congregamos, es a buscar los reinos de este mundo. Cuando el Señor predicó un solo evangelio, que fue el reino. Cuando Mateo 6:33 dice, busque primero el reino de Dios y la justicia del reino que lo limpia del pecado, de la culpa, de la condenación, y lo demás viene por qué. Pero como hemos invertido, entonces hoy en día, primero es el reino de la añadidura, que se vuelve reino de las tinieblas. Mire, Dios me ha bendecido. Y le muestran a uno cosas materiales. Dios me ha bendecido. Pues el menos bendecido fue Pablo. Porque en 2 de Timoteo 4:13 dijo, tráigame la chaqueta vieja, los libros viejos y la Biblia vieja. Esa fue la riqueza de Pablo. Y si le hubieran dado tener un perro en la cárcel, muere con su perro. Rufo, porque ahí en Romanos habla de Rufo, claro que Rufo era un hermano. Esas fueron las riquezas de él. Pero como dijo un falso predicador de la falsa teología de la prosperidad, dijo este mentiroso, dijo, no le digo el nombre, dijo, si Dios los principios de prosperidad que me reveló a mí, se los hubiera revelado a Pablo, no hubiera pasado tanta necesidad. ¡Qué mentira! Cuando Apocalipsis 3:16 al pastor de la Odisea, el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo sé que no eres frío ni caliente, vos sos un tibio y te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, eres rico, me he enriquecido, soy próspero, tengo 5 camiones, 5 carros, 5 yo no sé qué. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, desnudo. No tienes nada delante de mí. Sigamos. Y la vanagloria de la vida es el orgullo de endiosarse, de creerme un Dios, de menospreciar lo de Dios. Vanagloria. Le sube al pináculo del templo y le dice a Jesús, láncese, hermano. La gente va a decir, Dios está volando. Y lo van a seguir. Láncese. Y le sacó el Salmo 91 con la Biblia. Cerramos hoy con la séptima verdad. Tengo contra ti que has dejado ¿qué? Volvamos a Apocalipsis capítulo 2 verso 4. Una sola queja, digámosle así, queja de Dios para ti, para mí. No tengo una cosa contra ti. Estás bien, tienes conocimiento, conoces la Biblia, pero has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa es la caída más brava de un cristiano. La tragedia más grande de un cristiano es dejar el primer amor. Un cristiano genuino y verdadero. Cuando uno empieza a perder la pasión por Dios, la pasión por lo de Dios, la pasión por la oración. Aquí hablamos de la oración religiosa y la oración en el espíritu. La pasión por la palabra. Cuando ya uno a la palabra... la pasión por servir a Dios. No, ya Cristo lo hizo todo. ¿Y las obras de fe? ¿Y las buenas obras? ¿Y las obras preparadas? ¿Y las obras por amor? No las religiosas. No, Él ya lo hizo todo. Pero si dice Efesios 2:10, somos hechura suya, su poema, su perfecta creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si primera de Pedro 2:4 dice, acercaos a Él piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, pero para Dios es preciosa. Y vosotros, dice, como piedras vivas edificados como casa espiritual, ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ese es el equilibrio. ¿Cómo estamos de pasión por Dios? Dios es tu prioridad, es tu mayor pasión. Hoy en día la juventud, la pasión de la juventud son los equipos de fútbol. Y le ponen mi primer amor. Mi única pasión. Yo miro eso y aprendo y yo digo, porque vamos a cerrar poniendo el equilibrio a una verdad muy poderosa. Hoy en día se ama más la tecnología o las tecnologías
o la cultura del entretenimiento que al mismo Dios. Y estoy abriéndome a la séptima verdad y con esa vamos a cerrar. Por los deleites temporales. Mire lo que hace los deleites temporales. Segunda de Timoteo 3:4. Por tanto, mira de dónde qué has caído. Esa es la mayor tragedia que usted puede tener ahora. Pastor, es que debo. No, pues todos debemos. Usted debe, sí, yo también debo. Todos debemos. Ay, pero yo escuchaba a un pastor que decía que no tenía deudas. ¿Y con qué compraron potrero? ¿Y con qué compraron el de 200 millones? ¿Y con qué compraron las mansiones? ¿Y por qué compraron? Y para eso hay que decir a la iglesia, no, lo ideal es no tener deudas, pero ¿quién no tiene deudas? A veces se endeuda porque cometió un error, hizo una mala decisión o porque quiere extenderse hacia algo. Hacia algo. Y si no tiene uno, bendito Dios, pues es lo mejor, es lo más sabio. Pero pararse a decirle a la gente, no, y es que es fácil, el que predica prosperidad, pues él prospera, pero la gente sigue así. La verdadera prosperidad es que si el que está acá al frente prospera, los que están allá sentados tienen ¿qué? Porque es el mismo evangelio, ¿o no? Y es el mismo Dios. Pero el que está acá para arriba y los que están allá para abajo y para abajo. Empresarios quebrados y el que está acá arriba, no, está mejor. Pero aquí hay que hacer la de Habacuc. ¿Cuál es la de Habacuc? Para que lea todo el profeta menor Habacuc. Léalo este fin de semana. Habacuc aquí renegando. No, Dios, mire. Mal, grave, llevado. Y los demás para arriba. Dios, yo soy tu profeta. Estoy llevado. Capítulo 1. Capítulo 2, Dios le dice a Habacuc, párese firme, mijo, venga. Escriba porque le va a revelar algo muy poderoso. Mira tu futuro glorioso, Habacuc. Habacuc, mira los que están aquí arriba, ve. Míralos en el piso, ve, porque Gálatas 6:7 dice, 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Habacuc, vení te muestro. Y Habacuc escribiendo, Habacuc en gloria, restaurado, Señor, con gobierno, la prosperidad genuina, la de Dios, la espiritual, la del reino, bien parado. Habacuc con terminó con una Fruber, grandísima Habacuc. Y todos los que estaban aquí parados en el piso. Y entonces por eso termina ya en el capítulo 3, aunque la higuera no qué, ni en la vida es haya, y los campos no den su, por eso habla de Fruber, porque me habla de comida. Con todo yo me alegraré que todo bajo control, Señor, porque vio que la gloria postrera de él iba a ser mayor, porque 2 Corintios 3:18 dice que vamos de gloria en el futuro. Para los escépticos es incierto, pero para el Hijo de Dios que vive en el orden, está sembrando en este presente principios, es glorioso. No le tenga miedo al futuro. O sea, el enfermo vive el pasado. El enfermo, el pasado es su colchón, su cama o su mueble. Anda relajado en el pasado ahí. Pero el que está entendido sabe que su pasado ha sido ¿qué? Borrado, perdonado, y está viviendo un presente en el orden para después tener un futuro, como lo dice la Escritura, glorioso. Porque lo mejor para ti, para mí, y no es frase de cajón, es lo que está por venir. Lo de ahora ha sido parte del proceso. Los deleites temporales, 2 Timoteo 3:4. Mire lo que dice las Escrituras. O haga un balance en su vida y verá si no hemos madurado en lo que la riqueza más grande, que es la parte del carácter, de la formación, de entender las cosas de Dios. 2 Timoteo 3:4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los más, séptima verdad, amadores de los, pero este es un texto para cristianos, este es un versículo para cristianos, para líderes y para pastores. 2 Timoteo es conocida como una carta pastoral. Mire lo que dice el verso 5, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. La palabra piedad es Cristo, lo del reino, lo espiritual. No, la piedad habla de vida íntegra, de principios, de orden. Pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? A metros de los que tienen una falsa piedad, aparentan ser ministros de Dios, gente que ama a Dios, que sirve a Dios, pero mentira, negarán la eficacia de ella, porque Mateo 7:20 dice, por sus frutos
Los conoceré. Y fruto no es meter gente a un garaje, una bodega, a un salón. Fruto es meter la gente a Cristo y a su palabra para que el carácter de Cristo deforme en ellos y Gálatas 5:22 sea una realidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Eso es dar fruto, meterlo en Cristo y en su palabra. Segunda de Timoteo 3:4 dice, ¿qué dice? Amadores de los deleites más que de Dios. Los deleites son buenos. Dios nos creó para disfrutar, para deleitarnos, pero cuando yo amo más el deleite que a Dios, ahí está el problema. Dios nos diseñó para deleitarnos. Amadores de los deleites más que de Dios. O sea, esto es idolatría. Y usted lo sabe. O sea, idolatría. Adorar ídolos o tener ídolos. Un ídolo no es a Martín de Porra. No, eso es parte. Un ídolo es lo que yo pongo en medio de mi relación con Dios o como prioridad en mi relación con Dios. Eso es un ídolo. Sea la vida egoísta, sea la familia, sea el trabajo, sea el billete, sea las obras religiosas, sea el mundo o sean los deleites. 7 verdades en el tema: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído. Amores que matan. La mayor tragedia suya y mía ahora, doctor, se le murió el gato. Dele gracias a Dios ya. Es haber dejado el primer amor. Dios no es lo primero. Primero yo, mi familia, porque la Biblia dice... es que la Biblia dice en Mateo 22, 37 al 39, este nuevo mandamiento os doy: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, con pasión, y amarás a tu prójimo como a ti. ¿Cuál es el orden? Primero es ¿quién? Luego, nosotros mismos. Dice a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo no voy a amar al prójimo si yo no me amo. Cuando uno se ama, ¿sabe qué dice primera de Juan 4:20? Dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, esa es otra mentira más, con la Biblia, con micrófono, con CDs, con camisas cristianas. Porque ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ve? Y no puede amar a su prójimo que lo ve todos los días. Pastor, me cuesta amar. Es que nunca vamos a amar con el amor tuyo y mío y el natural. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros. Ese es el amor que nos capacita para amarlo a Él primero. Él es mi mayor pasión, mi única, bueno, yo no digo mi única pasión, mi mayor pasión. Porque uno tiene otras pasiones también, pero ya en otros niveles. Él es mi prioridad. En mi trabajo, en lo lados. Pastor está diciendo que reprenda antes de empezar a trabajar. No necesariamente. Cuando Dios es el primero en tu mente, en tus pensamientos, en tu intimidad, tú puedes orar con la boca cerrada, en la mente, con los ojos abiertos, cerrados. Yo le he dicho a ustedes que mi hija me dice a veces, tiene 6 añitos, y me dice, papá, yo voy a orar en la mente. Esa es su fe, que va a orar en la mente porque tiene el dedito en la boca. Papá, yo voy a orar en la mente. ¿Yo qué le voy a decir? Arrodíllese, clame, gima, reprenda, eche fuera. Esa es su fe, ora en la mente. Y es que la Biblia lo dice. Primera de Corintios 14:15. Oraré en el Espíritu y oraré con la mente. Tito capítulo 3, versículo 3. Amores que matan. Amores que matan. ¿Será que nos están matando esos amores? Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? ¿Qué éramos? Porque ya nos justificó la gracia de Dios. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Mire cómo andábamos. ¿Esclavos de qué? La concupiscencia esclaviza. ¿Y deleites qué? Cuando el deleite está primero que Dios. Ahí está el problema, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, o sea, religiosas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros un poquitico por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Abundante qué? ¿Qué es la palabra deleite? Deleite es placer del espíritu o del alma, de los sentidos. Deleitarse es parte de ese diseño original con que Dios te creó a ti y a mí. En Eclesiastés 2:8 Salomón dijo, yo voy a ver los deleites de los hijos de los hombres. Deleite del alma. Se dejó llevar de los deleites, perdió el año. ¿Quién no va a querer? Bueno, va a decir el significado de deleite. Primero, placer del espíritu. El Salmo 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Es un deleite, lo espiritual. ¿Por qué a uno le cuesta lo espiritual? Porque está en desorden, porque ha invertido las prioridades. Pero cuando usted en lo espiritual anda en línea, no, lo que haga es un deleite. Se apasiona, lo disfruta, todo le sabe rico, todo le sabe agradable, todo, hasta los procesos. Porque Santiago nos dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, todo, y se deleita a uno. Pero cuando uno anda en desorden, todo le molesta, no le gusta, y no solo lo espiritual, todo. Llega a la casa y no quiere ver ni el perro. Todo le molesta a uno. Pero cuando uno está en el orden, haga el ensayo. No, nada más haga el ensayo. Entre al orden de gobierno, de principio, de prioridades, que eso es el reino que trae orden, y se dará cuenta. En el orden, reposado, gozoso, amor, gozo, paciente, sabio, prudente. Le hagan la chispa así porque airarse es bíblico, pero no se va a gobernar de la ira. Pero disfruta. Pero uno en desorden. Puede uno aparentar que está bien, porque uno volvió experto en aparentar. No, bien. Nada, y si lo vieron bravo, estoy bravo, ¿y qué? Creo que es 2 Corintios 6:10 que decía Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. Fíjate la cara que nos dieron. Vamos a leer Hebreos 11:25 al 27, el negocio de Moisés. Utilizo la palabra o el cambio, ¿cómo le diría? El orden de Moisés, la pasión, para no utilizar esa palabra que a veces se tergiversa. Porque Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero a veces se cogen para hacer negocios malvados y torcidos en nombre de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 25 al 27. Desde el 24, perdón. O desde el 23 para explicarle lo que hablábamos de la familia. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, esto es muy poderoso. No temieron el decreto del rey. O sea, aquí hay algo bien importante. Romanos 13:1 habla de que debemos de someternos a todas las autoridades. A todas porque son puestas por Dios. Pero la autoridad está puesta para el malo. Para justiciar al malo y darle honra al bueno. Pero llegó un momento, se me va ahora el texto en Hechos capítulo 4 que le dijeron a Pedro y a Juan, ustedes no van a predicar más. Me hacen el favor y no hablan más en nombre de Cristo. Y Pedro le dijo, un momento, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Vamos a obedecer a Dios. Y se fueron a predicar y lo maltrataron, lo metieron en la cárcel. Porque aquí ya es principios de reino. O sea, yo no me voy a someter a algo injusto que va en contra de mis principios. Y esto es muy poderoso para hablarlo de la sujeción. Uno no está obligado a sujetarse a algo que va en contra de los principios, porque las autoridades vienen a traer es justicia, es orden, no a desviar los principios, las leyes establecidas primeramente por Dios, porque esto es un libro de leyes, sin hablar pues del judaísmo y el ritualismo y el ceremonialismo, es un libro de principios. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya estaba maduro, rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién? De Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de él. Entonces hay deleites con el que Dios te creó a ti y a mí. El deleite de comer bien, de vivir bien, de dormir bien, ¿no? De disfrutar de algo que me guste, con principios, con gobierno.
Yo puedo disfrutarme un programa, una salida, un viaje, un paseo. La intimidad, hablamos de pareja. La intimidad es un deleite. No sé si para ustedes le volvió un martirio. Sería bueno buscar como la raíz y el orden. Y si tengo que tomar decisiones, pues en el Evangelio toman decisiones. Y esto es de calibre. Estamos orando cuando volvemos a hablar de la familia. Porque cada vez que hablamos de la familia pasan cosas poderosas. Lo primero es que hay paradas que empiezan a mirar, bueno. Porque la palabra empieza a ver. Y a mí también, yo soy el primero. Si yo veo que la palabra está como maquiándome, yo tengo que obedecer. Pero dejémoslo hasta allí. Sigamos en Hebreos 11:26. Deleites temporales 25, la parte final del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo, que los tesoros de los, esos eran lo que le iban a producir deleites temporales, pero le iban a llevar a la maldad. Porque tenía puesta la mirada en ¿dónde? En el galardón. La palabra deleite es agrado, gusto, algo que da alegría, gozo, placer, saborear, complacencia. Dios nos creó para el deleite, pero primero tiene que ser Él, porque sin Él, el deleite sano, con principios, también pierde su esencia o su valor. De disfrutar en pareja, de salir, de un buen programa, un buen momento de pareja fuera de lo normal, porque siempre lo mismo, él aquí, ella allá, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Una noche romántica bien especial de pareja, eso es un deleite. Llévela a otro lugar. Bueno, yo predicándome a mí mismo, sigamos. La parte final. estoy terminando predicándome a mí mismo. Cerremos ahí. En el material que tenemos hay un párrafo que dice: la cultura del entretenimiento tiene a mucha gente en esclavitud e ignorancia. El resultado es que hay muchas vidas vacías y tristes, aparentando lo que no son ni lo que viven, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Segunda de Corintios 2:9-11. Cosa que o no, ni oído, ni ha subido a corazón de, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cerramos con Apocalipsis 2:5 y con Cantares 8:7. Listo, pastor, ya identificado el problema, la solución, la medicina. Apocalipsis 2:5. Ahí está la medicina. Medicina. Recuerda por tanto de dónde has. Número uno, ¿qué tenemos que hacer? Tener presente que es la tragedia más grande que hemos tenido como cristianos verdaderos, digámoslo así. Esa es la tragedia más grande. Usted tiene que recordar, usted tiene que mirar realmente, lo de este mundo es pasajero, pero el reino es eterno, y lo del reino. Número uno, es la tragedia más grande que hemos tenido en el cristianismo, genuino y verdadero. Segundo, arrepiéntete. Ya, medicina. Listo, pastor, amores que matan, el amor al ego, a la familia, al trabajo, al dinero, las obras religiosas, a los métodos, el amor al mundo y a los deleites más que de Dios, me han matado mi primer amor a Dios, o el primer amor a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Recuerde que es la tragedia más grande que hemos tenido, no hay otra. Pastor, se murió mi abuela, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque está en la presencia de Dios, disfrutando, ya no le da gripa. Las deudas ya las cancelaron, no sufre de estrés, no tiene dolores, disfrutando del Señor. Eso no es una tragedia, morirse es una tragedia. Filipenses 1:21 decía Pablo: para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir es qué? ¿El morir es qué? Ganancia. Uy, hijo, muy poderoso. Bueno, hablando de la parte física, porque igual uno no moriré, sino que viviré. Segundo, arrepiéntete, viene del griego metanoia, cambia esa mentalidad, no sé cómo llamarle, mentirosa, religiosa, desordenada, esclava, confundida.
Porque la palabra arrepentimiento en el griego metanoia cambia la mentalidad. Porque Proverbios 23:7 dice cuál es su pensamiento, tal es él. Lo que yo tenga en la mente es lo que va a formar el carácter, es lo que va a guiar mi vida. Los actos que yo haga es fruto de lo que ya había pensado aquí. Arrepiéntete es cambiar esa mentalidad vieja, fariseaica, en tinieblas, en mentiras, en maldad, religiosidad confundida. Colosenses 1:21, enemiga de Dios, una mente corrompida por la mente, 1 Corintios 2:16, de Cristo, que es la palabra, que Filipenses 4:7 y 8, bueno, el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo, guardará vuestros en Cristo Jesús. Y Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos míos, en esto, pensad, la mente de Cristo, lo verdadero, lo puro, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Porque 2 Corintios 10:4 y 5 dice, las armas de nuestra milicia no son, sino poderosas en Dios, ¿para qué? De fortalezas. Aquí están las fortalezas, en las mentes, derribando todo argumento y toda altivez, orgullo, ego, que se levanta en contra de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es renovarse. Romanos 12:1, relación. Romanos 12:2, renovación. Las dos alas del Evangelio. Cerramos con Cantares 8:7. Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar, que hay una figura de Cristo y la iglesia. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Aguas, ríos. Número 1, Eclesiastés 1:7, símbolo de placeres, deleites más que a Dios, o primero los deleites que a Dios. En Eclesiastés 1:7 dijo Salomón, los ríos van al mar y el mar no se llena. Los ríos, los placeres, el mar, el corazón del hombre. Y donde los ríos vinieren, vuelven otra vez para volver y salir y otra vez dar el curso. El ciclo del agua. Hablando Salomón de los placeres. Los placeres no llenan el corazón del hombre. Por el contrario, los placeres matan el amor a Dios. Y segundo, ríos y aguas, Isaías 43:1-3. Pruebas. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Los ríos no te anegarán. Pruebas. Es como que está matando el amor a Dios. Los deleites, hoy se ama más la internet, la cultura del entretenimiento, la televisión. Y entonces no televisión. Claro, Dios nos creó para el deleite. Pero con gobierno. Y las pruebas. Una persona que le llega la prueba, el examen, y como que mató el amor a Dios y debería ser lo contrario. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos, ni lo ahogarán, ¿qué? Los ríos. No deje que ni el placer, ni ninguna de estas 7 verdades sigan apagando el amor a Dios. Ese amor daña y mata. Yo le invito ahí en su lugar que le dé gracias al Señor. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra nos confronta, pero a la vez tu palabra nos da la medicina, Señor. Nos restaura, tu palabra nos limpia, nos renueva, Señor. Gracias, nos cambia esta mentalidad. Como dice Isaías 55:11, tu palabra, la que sale de tu boca, no regresa a ti vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual tú la envías y ella prospera, Señor, para también lo que tú la has enviado. Gracias. Gracias porque Hebreos 4:12 dice que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra es verdad y es más cortante que todos espada de filos que ven a partir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Tu palabra nos viene a ordenar, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio. Gracias porque tu palabra es probada en el caminar, tu palabra es probada en el carácter, tu palabra es probada en el andar, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio. Gracias por permitirnos participar. Recibimos tu consejo
Y si hemos dejado, Señor, el primer amor, oramos, como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos gobierna, el amor de Cristo nos dirige. O como en Filipenses 3, desde el verso 7 en adelante, cuando Pablo lo dijo, yo tengo todo por basura para ganar o para tener el amor de Cristo. Yo quiero amar a Cristo, dijo Pablo, más que todas las cosas. Hay que confiar en la carne, yo tengo bienes, yo tengo títulos, yo tengo honores, yo tengo cosas, he logrado mucho, tengo éxitos terrenales, pero los tengo por basura, porque la pasión más grande del apóstol Pablo, un hombre que hasta el día de hoy sacudió el mundo con lo que recibió del reino, gracias porque fuiste tú, Señor Jesucristo. Oramos que tú seas nuestra mayor pasión, Señor, nuestra mayor pasión, Señor. Gracias por este privilegio de reino, de participar de tu palabra en Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Rey de gratitud, amén.